Capítulo 19. Ahús y Yazrai. Las tribus de Ahús y Yazrai tenían alianzas con algunas tribus judías que convivían con ellos en Yatrib, pero las relaciones entre unos y otros eran a menudo tensas y cargadas de hostilidad, debido en gran parte a que los monoteístas judíos, conscientes de ser el pueblo elegido por Dios, despreciaban a los árabes politeístas, mientras que al mismo tiempo tenían que mostrarles cierto respeto a causa de su mayor poderío. En momentos de acritud y frustración se había oído decir a los judíos: «Está cerca la llegada de un profeta que será enviado. Con su ayuda os daremos muerte, igual que Ad e Hiram». Nota: antiguas tribus árabes que fueron destruidas por negarse a obedecer a los profetas que les fueron enviados. Fueron masacrados, y sus rabinos y adivinos, cuando se les preguntaba de dónde vendría el profeta, siempre habían señalado en la dirección del Yemen, que era también para ellos la de Meca. Así pues, cuando los árabes de Yatrib oyeron que de hecho un hombre se proclamaba ahora profeta en Meca, aguzaron bien los oídos y se mostraron aún más interesados cuando conocieron algo de su mensaje, pues ya estaban familiarizados con muchos de los principios de la religión ortodoxa. En los momentos de mayor distensión, los judíos les hablaban con frecuencia de la unidad de Dios y del destino último del hombre, y discutían juntos estos temas. La idea de que habrían de resucitar de la muerte era especialmente difícil de aceptar para los politeístas, y advirtiendo esto, uno de los rabinos señaló hacia el sur y dijo que de allí estaba a punto de llegar un profeta que afirmaría la verdad de la resurrección. Pero su mejor preparación para las noticias de Meca había venido indirectamente de un judío llamado Ibn al-Hayyaban, que había emigrado de Siria y que en más de una ocasión había salvado de la sequía al oasis gracias a sus oraciones en petición de lluvia. Este hombre santo había muerto hacia la época en que el profeta recibió su primera revelación, y cuando se había sentido próximo a la muerte, como les contaron a Ahús y Yazrai posteriormente, dijo a quienes le rodeaban: «Oh judíos, ¿qué creéis vosotros que fue lo que me hizo abandonar una tierra de pan y vino para venir a una tierra de privaciones y hambre?» «Tú eres quien mejor lo sabe», le respondieron. «Vine a este país», les contestó, «esperando la llegada de un profeta, cuyo tiempo está cerca, y que emigrará a este país. Tenía esperanza de que llegase a tiempo de poder seguirle. Su hora es inminente». Entre quienes oyeron estas palabras había algunos jóvenes judíos que las tomaron muy en serio y que, gracias a ellas, pudieron, llegando el momento, aceptar al profeta aunque no fuese judío. Pero en general, mientras que los árabes se mostraban a favor del hombre pero contrarios al mensaje, los judíos estaban a favor del mensaje pero en contra del hombre, pues ¿cómo iba a enviar Dios un profeta que no fuese del pueblo elegido? Aun así, cuando los peregrinos llegaron con noticias del profeta a Yatrib, los judíos se interesaban a pesar suyo y les interrogaban deseosos de conocer más detalles. Y cuando los árabes del oasis percibieron esa intensa curiosidad, y cuando vieron cómo la naturaleza monoteísta del mensaje acrecentaba aún más el interés de los rabinos, no pudieron evitar sentirse impresionados, como lo estaban los propios portadores de las noticias. Aparte de estas consideraciones, la tribu de Yazrai era plenamente consciente de sus fuertes lazos de parentesco con este hombre, que se declaraba profeta, y que de niño había visitado Yatrib con su madre, y posteriormente, más de una vez de camino a Siria. En cuanto a los Ahús, uno de sus dirigentes, Abu Qais, se había casado con una mequí que era tía de Waraka y también de Jadilla. Abu Qais se había hospedado a menudo con la familia de su mujer y respetaba la opinión de Waraka sobre el nuevo profeta.
Todos estos factores, sumados a los continuos informes de los peregrinos y otros visitantes llegados de Meca, comenzaron a actuar ahora sobre la población del oasis. Por el momento, su atención se centraba sobre todo en los urgentes problemas de sus asuntos internos. Una disputa que acabó en derramamiento de sangre entre uno de Aus y otro de Yarrai había involucrado gradualmente a más y más clanes de las dos tribus. Incluso los judíos habían tomado partido. Ya se habían librado 3 batallas, que en lugar de ser decisivas no habían hecho sino enardecer aún más los ánimos, multiplicando las demandas de venganza. Parecía inevitable una 4ª batalla, a una escala mucho mayor que las anteriores, y fue esta posibilidad lo que sugirió a los jefes de Aus la idea de enviar una delegación a Meca para pedir ayuda a Quraysh contra Yarrai. Mientras esperaban una respuesta, el profeta se acercó a ellos y les preguntó si querrían conseguir algo mejor que lo que venían buscando. Le preguntaron qué podría ser eso, y él les habló de su misión y de la religión que se le había ordenado predicar. Luego le recitó algo del Corán, y cuando hubo terminado, un joven llamado Iyas, hijo de Muad, exclamó: «Compañeros, por Dios, esto es mejor que lo que venís buscando». Pero el jefe de la delegación tomó un puñado de tierra y lo arrojó a la cara del joven, diciendo: «Que eso sea lo último que digas. Por mi vida que hemos venido a por otra cosa». Iyas se quedó callado, y el profeta los dejó. Los Quraysh rechazaron su petición de ayuda, y la delegación volvió a Medina. Poco después de esto murió Iyas, y quienes presenciaron su muerte dijeron que lo oyeron afirmar incesantemente la unidad de Dios, y magnificarle, alabarle y glorificarle hasta el final. Por esta razón es considerado el primer hombre de Yatrib en aceptar el Islam.